tardes. Ah, bueno, espero que estemos todos los del segundo turno. Vamos a pasar a dar la charla sobre lo que es la ingeniería móvil, el módulo 2, y esto que se titula Diseño y Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Hoy vamos a hablar de lo que es el diseño de aplicaciones móviles. Entonces empezamos. Bueno, el diseño de las aplicaciones móviles, el diseño visual, la parte estética, la parte que se va a mostrar hacia afuera es bastante importante a la hora de realizar el diseño de una aplicación. Es muy importante ya que este diseño es el que le va a dar vida a nuestra aplicación, le va a dar una personalidad y va a ser una referencia de un diseño propio, único y específico del producto que estamos mostrando. Este diseño único, como vimos anteriormente, también varía según los tipos de sistema operativo en los que se representen. Cada sistema operativo es distinto uno de otro, y habíamos indicado eso, ¿no? Por el lenguaje que usan, el tipo de desarrollo que puedan tener, a veces el hecho del enfoque que quieran representar, y lo mismo pasa con la parte visual. Cada sistema operativo, cada plataforma, tiene su propia forma de entender el diseño, su propia forma de mostrar hacia el público una personalidad, una imagen clara de una aplicación dentro de su sistema operativo. Y es por eso que en esta parte podemos ver, por ejemplo, lo que es la apariencia, el aspecto visual de una aplicación móvil en Android. Lo que podemos ver aquí, por ejemplo, es simplicidad de Android, ¿no? Android tiene un diseño bastante simple que está basado, por ejemplo, mucho en el tipo de letra que usa, que es Roboto, que es un tipo de letra exclusivo del Android y que lo usa como fuente principal para todas sus aplicaciones. Obviamente, si bien es su fuente principal, no es la fuente obligatoria, ya que uno al momento de diseñar una aplicación podría cambiar ese tipo de letra. Como vemos, el diseño en Android está basado en una pulcritud en la composición de su interfaz, haciendo que los botones, los textos, cada elemento muestre limpieza visual a la hora de ser, a la hora de inflar la vista, de mostrar o de generar la información dentro de una aplicación. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, cómo el listado de los correos que tenemos en un Gmail se puede ver de una forma ordenada, de una forma limpia y una forma bastante uniforme entre sus elementos, dando una idea y una idea muy clara de qué es lo que hace y cómo representa esta información. Luego tenemos la apariencia en los sistemas operativos iPhone. En iPhone lo que se busca es la ligereza visual. Lo que ellos quieren en iPhone es ser más simples. Lo que quieren es denotar la funcionalidad de una aplicación o de un elemento en base al cargado mínimo de textos, efectos, elementos secundarios sobre un fondo de pantalla. ¿Y cómo hace eso? Hace esto mediante la jerarquización del contenido sobre los fondos que tienen y sobre los tipos de elementos secundarios. Y entonces acá podemos ver, por ejemplo, una diferencia entre lo que hace Android con iPhone. En Android hemos visto que el contenido es un poco más cargado, es uniforme, se ve bastante ordenado y simple,
pero es un contenido más extenso, más cargado. La pantalla denota una disposición de elementos bastante variados y abundantes dentro de las pantallas de la aplicación. En cambio, iPhone procura no ser tan extenso en el contenido, abarcativo en lo que respecta a la disposición de la pantalla, y por ende busca simplificar algunas cosas, como por ejemplo el texto que se podría utilizar para especificar alguna función o algún contenido, con elementos como imágenes que podríamos usar, en este caso iconos que podemos ver en la pantalla izquierda, iconos que nos dan una referencia a algo en específico, que ya nos dan una idea de qué es de lo que trata este elemento, por ejemplo, o qué es lo que puede ser una aplicación, sin necesidad de cargar la pantalla con un elemento visual y un texto descriptivo del mismo, haciendo así que las pantallas se vean más simples, más ligeras visualmente, y considerando de esta forma también que es un sistema operativo que atrapa o enamora de esta forma al usuario al mostrar una forma bastante ligera de manejo, simple, sin demasiada explicación, sin el hecho de tener que colocar elementos innecesarios para explicar o abarcar un contenido específico. Después tenemos lo que es la apariencia visual en Windows Phone. Windows Phone ya es un sistema operativo que trata de demostrar en su diseño un diseño más plano, un diseño que no tenga muchos relieves, un diseño que no tenga decoraciones, que genere degradados en las imágenes, en los tipos de letra, sin demasiadas modificaciones o representaciones excesivas en cada uno de sus elementos. Es una de las características de Windows Phone, justamente este diseño plano, y a la vez la jerarquización de sus elementos. Esta es otra de las características que tiene y que resalta en Windows Phone más que en el mismo iPhone. iPhone también busca jerarquizar, por ejemplo, los elementos que contiene. Sin embargo, el diseño es más simple, más ligero visualmente, y entonces la diferencia, la jerarquización de sus mismos elementos es menos notoria al no tener demasiado contenido dentro. En cambio, si vemos esta pantalla de Windows Phone con la que vimos anteriormente de Android, vamos a notar, por ejemplo, el tamaño de los títulos, de los contenedores, el tamaño de letra es distinto. En Android, todos los elementos que vimos anteriormente, incluidos los títulos, subtítulos y secciones repartidas, tenían un mismo tamaño de letra eh, para, para cada uno de estos elementos. En cambio acá el título lo vemos, ya tiene una jerarquía al mostrarse más grande en otro color y en una ubicación más centrada, mientras que el texto ya de contenido es más pequeño y denota, por ejemplo, una diferencia acá entre lo que es la descripción del contenido del documento con la descripción de la descarga del mismo o del origen del mismo. Estas son, por ejemplo, características que tiene
que tienen un sistema operativo de otro en relación a su aspecto visual. Estas características de las que hemos estado hablando se llaman interfaces nativas. Son interfaces nativas porque son propias del sistema operativo, porque vienen por defecto al momento del desarrollo y diseño dentro de las plataformas de cada una. Entonces, podemos notar, por ejemplo, ahí la identidad que cada sistema operativo quiere darle a las aplicaciones, la forma de querer darle una pertenencia a estas, indicar que son sistemas o son aplicaciones que están corriendo bajo un determinado sistema operativo, bajo un determinado desarrollo. Pero, así como obtenemos las interfaces nativas, estas interfaces ya predefinidas, interfaces que son plantillas generales, tenemos lo que son interfaces personalizadas. Una interfaz personalizada es aquella que se diseña o se elabora con algunas características distintas a la interfaz que contiene el sistema operativo nativo, el diseño nativo. Podemos ver, por ejemplo, en esta aplicación, cómo se incorporan elementos personalizados en la interfaz, como los campos de texto, y se denotan bastante bien integrados con la interfaz nativa. En la interfaz nativa podemos ver todos los checkbox con el estilo por defecto de esta aplicación o del sistema operativo de la plataforma, y un text box que está personalizado, que tiene un fondo transparente, que tiene cuadros un poco más redondeados, que el detalle incluso el color de texto varía en relación al que por defecto debería tener. ¿Por qué? Porque cuando elegimos temas específicos en una aplicación, por ejemplo en los Android, escogemos temas o claros o oscuros, y al escoger uno u otro tema, los elementos por lo general van y concuerdan con el tipo con el tema de la aplicación que elijamos por defecto. Y es decir, que si escoges un tema claro, todo el texto, absolutamente todo va a tener un color negro, un color oscuro, o si el tema es oscuro, los tipos de letra, los colores de letra son bastante más, son claros, o son blancos, o son unos grises claros para lo que es la representación del texto y de la tipografía en una interfaz gráfica. El diseñar este tipo de interfaces personalizadas es algo que debe ser bien planeado, porque resulta obviamente algo que nos va a llevar un mayor tiempo de desarrollo, un poco más de complejidad, y obviamente también muchas veces no son concordantes con los esquemas o diseños por defecto del sistema operativo en el que se ejecutan, haciendo que algunos elementos no se puedan visualizar o implementar de manera correcta. Por ejemplo, acá podemos ver algo, en esta imagen podemos ver algo específico, un ejemplo claro, en el texto negro que tiene debajo de los checkbox. Si pueden notar este texto oscuro, este texto negro, en color negro, es un poco incómodo a la vista, perdón, es incómodo a la vista, es poco práctico, es cansador, porque este color de texto con el fondo se confunden y se hace poco legible y poco agradable al momento de su lectura o de su visualización. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esa diferencia que hay entre los elementos nativos que vienen con
que vienen ya con una disposición de colores, de estilos que son uniformes, que concuerdan, que son coherentes unos con otros, con este choque de estilos entre el fondo escogido y el tipo o el color de letra elegido. Ahora, ¿cuándo usamos una u otra interfaz? El hecho de usar una u otra interfaz depende mucho de la identidad visual que queramos darle. ¿Ya? Es por lo general aconsejable al momento de desarrollar, sobre todo para los que somos más desarrolladores y no somos diseñadores, enfocarnos en tratar de sacarle provecho al diseño nativo, a la interfaz nativa que tienen estas aplicaciones, para no complicarnos con interfaces que puedan terminar siendo chocantes y poco agradables a la hora del uso de la aplicación y por ende hacer que nuestra aplicación sea poco llamativa y pueda resultar un fracaso a la hora de la intención del uso o de la demanda que querramos tener de parte de los usuarios en la misma. Algunos, por ejemplo, un ejemplo de sistemas operativos o de aplicaciones móviles que hacen uso de esto, de simplemente acomodarse a la interfaz nativa, la interfaz visual nativa de cada sistema operativo, es el WhatsApp. El WhatsApp está basado en un aspecto visual completamente nativo. Usa los elementos del sistema operativo. Hace uso de sus interfaces, de los colores de texto, de los fondos, de los estilos de los botones, de las listas nativas, de todos estos diseños por defecto que existen dentro de la aplicación o dentro del sistema operativo para mostrar su aplicación. Y por ende, por ejemplo, podemos ver de esta forma una interfaz que es bastante simple y es bastante agradable para el uso del usuario. Creo que muchos van a coincidir que WhatsApp es una herramienta que todo el mundo usa para comunicación, pero que también es cierto que la usamos por la apariencia que tiene, por la comodidad que nos da al momento de poder realizar o desplegar la información, ver la información que se coloca en la misma. El diseño no es de otro mundo, es bastante simple, pero simplemente con la disposición correcta en colores y de los mismos elementos ya por defecto utilizados, podemos ver una aplicación que tiene una personalidad propia, una marca referente y fácilmente identificable por cualquiera de nosotros y a la vez agradable para su uso. Como les decía, al querer usar una u otra interfaz, ya sea una nativa o una específica, una interfaz desarrollada por nosotros mismos, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la identidad visual. La identidad visual es una pieza importante de la comunicación. Es un punto muy fundamental al momento de representar nuestra aplicación al mundo. ¿Por qué? Porque el aspecto visual es el que le va a dar una identidad a nuestra aplicación que va a denotar, por ejemplo, una referencia clara a la empresa que lo ha desarrollado
o a la empresa que está brindando el servicio mediante esta app, o al producto que éste representa. Entonces, los colores que se usan dentro de esta aplicación, el diseño, la representación de cada uno de sus elementos, es importante que se hagan a medida de lo que queramos representar. Como dije en la primera charla, cuando hablamos de ingeniería móvil, una aplicación móvil es una aplicación que se desarrolla con el objetivo de una función específica. Principalmente lo que deseamos es que cumpla con una función primordial y específica, y que se denote muy claro qué función va a llevar a cabo. Las aplicaciones móviles no están hechas para ser navajas suizas, para ser de multipropósitos. Es necesario que la app generalmente tenga un sentido claro de lo que va a llevar a cabo, de la tarea que va a llevar a cabo, del servicio que va a ofrecer. Y por ende, en el aspecto visual, en la identidad visual, también tenemos que demostrar esa identidad. Al denotar esta identidad, o para denotar esta identidad, debemos tomar en cuenta varios elementos. Entre ellos están los iconos y las pantallas iniciales. Los iconos. Hay distintos tipos de iconos. El principal, el primero que vamos a ver, es el icono de lanzamiento. El icono de lanzamiento es un icono primordial a la hora del diseño de una aplicación o del diseño de la misma, porque denota la personalidad de la misma, de la aplicación, de la empresa, y también muestra o da una cara de la funcionalidad que ésta va a tener a la hora de ser ejecutada. Es por eso que acá, por ejemplo, les voy a dejar viendo estos iconos para que vean, o aquí podemos denotar, podemos ver cómo cada uno de estos elementos tiene o trata de demostrar de manera precisa qué es lo que hace. Por ejemplo, tenemos los primeros 4 elementos de arriba. Todas estas aplicaciones tienen una función específica de generar listas de tareas. Son aplicaciones que generan listas de tareas, un listado de elementos, y en las primeras 4 podemos ver cómo se diferencia el icono, cómo se hace un reconocimiento claro de la función que está queriendo llevar a cabo. Bueno, como les decía, ahí podemos ver las diferencias de lo que es un icono de lanzamiento y de la importancia que tiene al momento de su creación, de su diseño. Y como vemos, en las primeras 2 vemos por ejemplo, un libro para la lista de tareas, que nos da una idea de que es una lista de tareas, ¿no? Luego vemos a Astrid, que tiene un pulpo con un check en la mano, en uno de los tentáculos. Y sí, por el texto nos podríamos dar cuenta que dice que es una lista de tareas, pero no tanto por la imagen. Lo mismo estamos viendo en los otros 2 iconos de la segunda fila. Si bien tenemos el check que nos da una idea de que es una lista de tareas, estos 2 iconos por sí solos no representan tanto el sentido de la aplicación. Por otro lado, vemos ya la tercera fila, donde tenemos un diseño de iconos que sí van con lo que es la lista de tareas. En este caso, un blog que tiene checks, que tiene una idea muy clara que nos da una idea clara de lo que podría ser esta aplicación con solo ver el icono.
Y el otro sí es un diseño un poco más complejo, pero que también podría darnos una idea de qué es de qué función es la que realiza esta aplicación. Otra cosa a tomar en cuenta, como hemos visto ahorita, es que al momento de diseñar el icono tenemos que considerar que nuestras aplicaciones compiten con otras aplicaciones dentro de los Play Stores para ser instaladas, y uno de los puntos importantes para este motivo es para que elijan nuestra aplicación, es tener un icono que sea llamativo y que dé una idea clara de lo que realiza nuestra aplicación. Podemos ver acá, por ejemplo, otros iconos de lanzamiento, y podemos ver, por ejemplo, en este caso un ejemplo del por qué es importante darle una personalidad clara, un ejemplo claro de qué funcionalidad lleva a cabo esta, en base a 10 iconos que tienen o que a simple vista podrían tener un mismo concepto. Todos llevan checks, pero el formato, la forma en la que se representan estas imágenes, con los relieves, con los fondos, los bordes que se muestran, los sombreados, los mismos colores o los fondos que contienen, hacen que cada uno de estos iconos sean distintos, tengan una personalidad propia, y a la vez cada uno puede darnos en algún caso una idea distinta de la funcionalidad o de la función que puedan llevar a cabo. Y uno de los elementos que debemos tomar en cuenta también para esto de los iconos de lanzamiento es el tamaño del icono. Los tamaños de los iconos varían bastante cuando se usan en distintos App Stores. Obviamente casi siempre vamos a tomar en cuenta el App Store oficial de cada uno de los sistemas operativos. Para Google, lo que es, o para Android es Google Play. Para iOS, el Apple Store, y para Windows Phone ya el Windows Market, como las plataformas iniciales donde deberíamos colocar nuestras aplicaciones. Sin embargo, hay otros markets dentro del mundo móvil, donde se podrían colocar estas aplicaciones, y si no le damos un tamaño correcto a nuestros iconos, podrían distorsionarse en alguno de ellos, haciéndolos ver más grandes y probablemente en alguna forma un sentido estético incorrecto y poco agradable para los usuarios. Acá, por ejemplo, vemos cómo también cada uno de los sistemas operativos muestran los iconos de distinta manera. Estos, por ejemplo, son iconos para Android, donde estos iconos suelen tener sombras y juegan un poquito con la perspectiva de la misma para darle una identidad visual a cada uno de estos iconos dentro de las pantallas de los sistemas operativos. En cambio, en iOS podemos ver que, por ejemplo, los iconos tienen como característica ser representados en contenedores con esquinas redondeadas, dándole un sello de identidad a cada uno de los iconos dentro de una aplicación o dentro de un sistema operativo Android o iOS. Y acá, por ejemplo, podemos ver lo que son los iconos en Windows Phone, en los sistemas operativos de Windows Phone, que son iconos un poco más planos, más simples, que por lo general el icono en sí va sobre un fondo de color, y el icono es una sombra, es una imagen plana sin demasiada estética, en color blanco, en la mayoría de los casos, ¿no? Es un sello de identidad de Windows Phone. Bueno, luego tenemos lo que son los iconos interiores. Los iconos interiores son aquellos iconos que denotan funcionalidades específicas dentro de una aplicación móvil.
Las aplicaciones móviles, al ser pequeñas, ser más compactas, bueno, estar dentro de pantallas que son más pequeñas, pueden contener menos elementos o se les puede cargar con menos elementos visuales a la hora de representar una pantalla, deben tener en cuenta muy en cuenta el hecho del uso de iconos para simplificar algunas funciones y también la explicación o la descripción que cada una de estos botones o funciones pueda tener. Por ende, usamos lo que son iconos interiores ya predefinidos que traten de dar justamente un sentido, una idea clara de qué función van a llevar a cabo. Si no se realiza la selección adecuada de un icono dentro de nuestras aplicaciones, podríamos llegar a hacer que la función que realiza pase desapercibida. El icono, por ende, puede pasar desapercibido y podríamos hacer que la función que esté siendo dada por este botón o esta aplicación no sea utilizada y no sea tomada en cuenta por el usuario. Por ejemplo, una cosa clara que podemos ver acá, un ejemplo claro de lo que les ando diciendo, podemos notar es en esta imagen los tipos de representación de los iconos más usados o más específicos que existen dentro de las distintas plataformas. Tenemos el icono de la cámara, tenemos el icono de la lupa, el icono de la recarga, el icono del compartir y el icono del eliminar. Como podemos ver, están en tres representaciones distintas. La primera es para Android, la segunda es en iOS y la tercera en Windows Phone. Pero en cada una de estas, los iconos, si bien varían en su diseño, varían en su presentación, también es cierto que estos iconos denotan y muestran claramente qué función van a llevar a cabo. Todos nos podemos ubicar que, por ejemplo, el icono de la cámara es un icono que generalmente se usa justamente para eso, ¿no? Para el uso de la cámara, para habilitar la cámara dentro de otra aplicación o desde probablemente incluso la misma pantalla del escritorio del sistema operativo, del celular. Tenemos la lupa, que es por defecto un ejemplo claro de búsqueda, de la función de búsqueda, y entonces cualquiera puede sobreentender que ese botón lo que hace es habilitar una búsqueda o ejecutar una búsqueda en todo caso. Tenemos después el icono de las flechas, que son una representación de recargar, del refresh, y que, por ejemplo, ahí podemos ver alguna variación de esta representación entre lo que son los iconos de Android y Windows Phone con el de iPhone. Y una clara diferenciación y a la vez una forma específica de darle una idea clara al usuario dentro del sistema operativo en el que está de un botón es el de compartir. Aquí podemos ver que los iconos de compartir sí son mucho más variados a lo que son los anteriores iconos de la cámara, de la búsqueda y del refresh. Acá al compartir entre los tres sistemas operativos son totalmente distintos unos de otros, pero cualquier usuario de un sistema operativo, de uno de estos sistemas operativos, lo reconoce y lo entiende y sabe para qué función está destinado este icono. Lo mismo pasa con el icono del basurero, ¿no? que nos da ya una idea de que es
un icono que nos va a dar una funcionalidad de eliminación de algún texto o documento o de algún elemento dentro de nuestra aplicación. Como les decía, cuando un icono no va a tener una etiqueta de texto, no va a ir con alguna descripción que especifique su función, es bueno que este icono sea creado y sea diseñado de una manera en la que el icono nos dé una idea muy clara y representativa de la función que va a llevar a cabo, ¿no? Y como les dije, esto ocurre muy seguido en lo que es el tema móvil por los temas de espacio, sobre todo en celulares, donde cargar ciertas secciones con demasiado texto resulta contraproducente y poco práctico a la hora de querer mostrar una información a los usuarios. Luego tenemos lo que es el splash o pantalla inicial. Este es otro punto, este es otro elemento que denota identidad en una aplicación. El splash o pantalla de inicio es una pantalla que por lo general se usa o se trata de usar solamente la primera vez que se ejecuta una aplicación. Es lo que se tiende a querer realizar. Se quiere realizar el uso de estas pantallas solo en el primer arranque de la aplicación. Pero así también como tiene este splash una función visual, una función de identificar o de representar una imagen, una empresa o un producto, la otra función que tiene, un lado funcional extra que se le aplica a este tipo de aplicaciones, es el hecho de que nos pueda servir para el cargado inicial de datos de una aplicación. Las aplicaciones que usan web service para la actualización de datos, para la actualización de información que van a representar o que van a mostrar interiormente, hacen uso de este tipo de pantallas de inicio, de arranque, de estos splash, como un medio en el cual van a poder ellos realizar o sincronizar cierta información sin necesidad que el usuario lo note y se le haga tedioso o se le haga algo largo o aburrido de esperar para poder llevar a cabo la tarea para la que está hecha esa aplicación. Entonces ponemos la carga inicial al momento de presentar este splash que no debería pasar de unos 2 segundos, mientras corre el web service y carga la información internamente. El usuario se distrae un poco con la pantalla de arranque y una vez que pasa esta pantalla de arranque, por lo general, si es que la aplicación ha logrado descargar toda la información necesaria, simplemente el usuario entra ya a la parte funcional de la aplicación sin notar que se ha hecho una operación antes de eso, ¿no? Como les decía, esta pantalla tiene un carácter bastante efímero, tiene que ser corto, tiene que desaparecer ni bien termine de cargar toda la información que se esté requiriendo y procurar que también esta información que se cargue no sea demasiado grande para que no tarde demasiado en la descarga y aburra al usuario con una pantalla estática, ya que si bien hemos dicho que es de ayuda para la distracción visual del usuario al momento de realizar este tipo de acciones de sincronización, también puede llegar a ser algo tedioso y molesto el saber que te vas a quedar en esa pantalla inicial en blanco mucho tiempo en lugar de pasar ya a la parte funcional de la misma.
Aquí podemos ver, por ejemplo, el uso de este tipo de splash en los sistemas operativos Android y en los iOS. En Android, por lo general, el splash es siempre una pantalla que muestra la marca del producto o de la empresa, muestra la cara de la misma empresa, muestra una idea visual de la empresa que haga reconocible o que haga identificable al producto que está mostrando, que está representando, mediante este tipo de logos o murales que contienen solo imágenes y por lo general muy poco texto. Y este tipo de representación es muy distinta en iPhone. En iPhone es un poquito diferente en cuestión a la representación de una aplicación en su splash en comparación a los Android, porque en iPhone, en los iOS, se prefiere o se recomienda que la representación que se muestre como pantalla inicial sea la representación del contenedor de los elementos de la aplicación móvil, del iOS. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, las pantallas de un iOS donde nos muestra al lado izquierdo la pantalla inicial, el splash, que es una representación de un esqueleto de la misma aplicación, del mismo contenido o del contenedor de esta aplicación. Acá lo podemos ver un poco más claro, donde en la izquierda vemos el mismo esqueleto que está a la derecha, solo que en la derecha ya viene el contenido. En la izquierda es un esqueleto. Acá, si pueden notar, en esta parte del mouse para abajo hay una representación clara de un contenedor de plomo donde va a ir la imagen, esta imagen que está acá a nuestro lado derecho, y en la parte superior hay un esqueleto de lo que es el formato de la lista que se está mostrando al lado derecho. Entonces, el sentido de este tipo de representaciones del splash en iOS es para darle una sensación de que la aplicación se está cargando de manera inmediata. Es decir, ves una pantalla o un esqueleto inicial del contenedor de tu aplicación, inmediatamente pasa a mostrarse datos en las mismas como si se estuviera cargando la aplicación en cuestión de segundos. Ahora, por ejemplo, en Windows Phone hay una diferencia con los splash de iOS y Android, y es que el sistema operativo es el que se encarga de gestionar la pantalla de inicio, y por lo general lo que hace es simplemente ampliar el icono de lanzamiento que se tiene y mostrarlo como el splash de arranque de la aplicación móvil. Otro elemento importante a la hora del diseño de aplicaciones es la grilla o la retícula de construcción. Una grilla o retícula de construcción es una estructura invisible donde están todos los elementos visuales y se apoyan de una manera en la que tengan una disposición que sea bastante agradable a la vista de los usuarios. Hace que los elementos se ubiquen de manera armónica dentro de las pantallas para que la disposición de los mismos resulte fácil de usar, fácil de leer y fácil de manejar por un usuario. Por ejemplo, en lo que son estas grillas y retículas, Android lo que hace es basarse en un módulo de grillas que están separados por 48 dps. Esto equivale más o menos a 9 milímetros y es un tamaño mínimo que está recomendado para los elementos interactivos.
¿Qué elementos interactivos? Los elementos de las cajas de texto, elementos como time pickers, elementos como los botones, que son elementos que requieren de pulsación y de interacción entre el usuario y la pantalla. Y por ende es necesario que tengan un tamaño adecuado para que a la hora de la pulsación el usuario tenga la certeza de que el elemento presionado va a ejecutar la función deseada. Cuando ignoramos este tipo de divisiones, de determinaciones sobre las reglas de los tamaños en los que está compuesta una interfaz, podríamos tener problemas como que, por ejemplo, un botón muy delgado no se pueda oprimir, o si bien se oprima, podríamos estar oprimiendo a su vez o en vez de eso una caja de texto que esté debajo de ella, o otro botón que esté a su lado. Es por eso que este tipo de grillas y este tipo de disposiciones de tamaños tienen que ser tomados muy en cuenta a la hora de disponer los elementos dentro de una pantalla. Luego tenemos un ejemplo de las pantallas Android o iOS, perdón. En iOS la disposición, bueno, los iPhones, los diseños están basados en retícula. El tamaño de los módulos, de las secciones de estas grillas, por lo general son de 44 px para los elementos interactivos. Esto asegura que, bueno, todos estos elementos interactivos pueden ser pulsados sin ningún problema, y es un diseño y es una disposición que Apple te recomienda a la hora del desarrollo. Y bueno, a su vez también vamos a ver que Apple tiene una medida que está definida por secciones de 11 px cada uno, haciendo que este tipo de medida, este tamaño, nos pueda generar las separaciones entre las tablas, divisiones entre elementos, haciendo uso de tamaños que sean múltiplos de 11. Es decir, ir sumando siempre en base a múltiplos de 11 para la división de los elementos que contiene nuestras pantallas en iPhone. Acá vemos un claro ejemplo donde los botones, por ejemplo, de estos toggle buttons para el prendido y apagado, o el botón donde está el ir atrás de ajustes, o el elemento donde tenemos un scroll para subir o bajar el volumen, están en 44 px. Sin embargo, las separaciones, por ejemplo, entre vibración y vibración con tono, que son separaciones de líneas, van en 11 px, y una separación de sección que está entre los elementos de vibración y timbre y alertas es de 33 px, dándole así un sentido ordenado y claro a lo que es el diseño de una pantalla en iPhone. En lo que respecta a Windows Phone, en la parte de la retícula es más evidente, ya que el uso de elementos en Windows Phone hace referencia a elementos más cuadrados, a elementos más planos, haciendo, por ejemplo, la pantalla principal del sistema operativo esté basada en lo que son llamados azulejos. Y, por ejemplo, podemos apreciar ese tipo de diseño, ese tipo de disposición cuadrada en la imagen que estamos viendo ahora, donde en la parte izquierda vemos la representación visual de la imagen, y al lado derecha
vemos una disposición de de todas las retículas donde se apoyan estas imágenes, que son pequeños módulos, pequeños elementos distribuidos entre entre cuadrículas de 25 px con separaciones de 12 px entre cada una. Es una forma o una estructura que está diseñada para darle una identidad también a los diseños de pantallas dentro del Windows Phone. Otro punto importante a la hora del diseño de aplicaciones es la tipografía. La tipografía o tipo de letra es un detalle muy importante a la hora del desarrollo de aplicaciones, ya que este detalle, el tipo de letra es un punto fundamental para la aceptación de la aplicación por parte de los usuarios. Esto debido a que si hacemos uso indebido de un tipo de letra o de un tamaño de letra dentro de nuestra aplicación, podríamos hacer que la información que estamos queriendo mostrar no sea tomada en cuenta o que canse demasiado al usuario, haciendo que éste trate de evitar el uso de la aplicación o de la lectura de la información que ésta contiene. Es por ende que, por ejemplo, cada sistema operativo móvil cuenta con sus propias características y algunas limitaciones a la hora de mostrar este tipo de letra dentro de sus pantallas. Por ejemplo, ahora podemos ver podemos ver ahora una imagen donde se representa a la letra A, y es un ejemplo claro de la diferencia entre las pantallas y las densidades que cada una tiene. El ejemplo de la izquierda es un ejemplo de una letra en una pantalla con una densidad más baja al lado derecho, haciendo que la del lado izquierdo sea más borrosa, sea más canse más a la vista y sea poco agradable al momento de la visualización para cualquier usuario, mientras que en el lado izquierdo la letra se nota mucho más clara, mucho más legible y bastante agradable para su lectura y su vista en cualquier otro lado. Este tipo de características hay que tomarlas muy en cuenta, pues así como vemos la diferencia en resoluciones de un mismo tipo de letra, de una misma letra, de un mismo tamaño, podríamos indicar que podría diferenciarse cuando el tipo de letra que usemos sea distinto entre una densidad y la otra, ya que pueden haber letras que en densidades más altas sean un poco más legibles, sean un poco más agradables y sean más recomendables para su uso que en otros dispositivos, que otros tipos de letras en los mismos dispositivos móviles. Actualmente, por ejemplo, muchos de los dispositivos ya cuentan con una resolución mayor. Han debido ver que la mayoría de las pantallas de los celulares, por lo general, han mejorado la resolución de sus imágenes a una escala HD. Entonces, ya las resoluciones de las mismas son mucho más legibles, haciendo que las letras sean difíciles de distorsionar, sea más fácil la elección de una letra, sea menos complejo y poco impactante a la hora de presentarlo en una aplicación. Un aspecto que hay que tomar muy en cuenta al momento de elección de tipografía es los tamaños mínimos. Los soportes digitales, como los móviles o las tabletas, algo que nos va a condicionar mucho es el tamaño de la letra y también la distancia en la cual el dispositivo se va a sujetar. Por ejemplo, en el caso del móvil, un celular suele sostenerse de forma en la que la pantalla va a estar más cerca a nuestros ojos, a nuestra vista. En cambio, en las tablets, acercamiento es menor, se usa de una perspectiva un poco más alta, por lo que el tipo de letra en un móvil podría ser más pequeño que en una tablet.
ya que en el móvil, al acercarlo más, vamos a poder diferenciar o leer el contenido sin esfuerzo y sin ningún cansancio visual, a diferencia de una tablet en la cual, por la distancia y el tamaño de letra pequeño, podríamos causar cansancio a la vista y obviamente aburrir al usuario, al lector que está haciendo uso de esta aplicación. Otro aspecto, otra característica que tenemos que tomar en cuenta es que, por ejemplo, en un teléfono, como la pantalla tiene menor espacio, debemos usar, por ejemplo, o ajustar el interlineado y la separación de caracteres de manera más óptima que en las tablets, donde tenemos un área más grande y podemos hacer unas separaciones mucho más amplias sin perjudicar la lectura y sin distorsionar el texto o la representación de ese contenido. Obviamente que el tamaño mínimo de letra varía mucho entre los sistemas operativos que se presenten, pero podríamos en este caso poner una pequeña escala de tamaños mínimos para los tipos de letra. El tamaño más pequeño a usarse debería ser de 12 SPS y el máximo a usarse el de 22 SPS. Obviamente esto varía mucho dependiendo del tipo de dispositivo móvil que usemos. En tabletas podría llegar a haber un mínimo de 16 SPS como tamaño, como el menor tamaño de la letra, y el tamaño más grande incrementarse hasta incluso 36 SPS. Obviamente hay ciertas normas, ciertas convenciones que se pueden seguir o se pueden llevar a cabo para poder uniformar nuestra aplicación y que tengan un aspecto agradable y coherente con el sistema operativo en el que se están representando. Pero también va a depender mucho de, como decíamos antes, la identidad visual que querramos darle para el uso de cierto tipo de letra. Por último, vamos a hablar en lo que respecta a tipografía de las jerarquías. Las jerarquías en los tipos de letras son también un punto interesante al momento de la representación del texto. Como habíamos dicho antes, cada sistema operativo tiene su forma de representar su contenido. Y como decíamos, Android tiene un sistema, una representación bastante simple, es bastante uniforme y por ende la jerarquización, por ejemplo, en tipografía es muy difícil de notar, no es tan clara, ¿no? En relación, por ejemplo, a lo que es una disposición en Windows Phone. En Android podemos ver, por ejemplo, que prácticamente casi todas las secciones en la pantalla izquierda están con un tipo de letra, un mismo tamaño de letra, un mismo tipo de letra prácticamente, y hay muy pocas diferenciaciones, digamos, que serían en algunos colores entre los subtipos o descripciones secundarias dentro de cada elemento de la lista. En cambio, en Windows Phone podemos ver una jerarquía mucho más marcada, mucho más clara respecto a la tipografía, ya que los tamaños de letra, las negritas, por ejemplo, hacen prevalecerse en los títulos donde son más grandes. Los subtítulos tienen otra representación, incluso, por ejemplo, los títulos de secciones llevan un color y llevan un tamaño de letra y vienen en mayúsculas, mientras que sus contenidos, por ejemplo, allá los podemos ver un poco más remarcados de las descripciones secundarias del mismo elemento. En este caso vienen a ser, por ejemplo, las fechas. Y así podemos diferenciar, por ejemplo, la representación de la tipografía o de la jerarquía de la tipografía entre uno y otro sistema operativo. Para finalizar, vamos a hablar un poco de lo que es el color en las aplicaciones móviles. El color en aplicaciones móviles es también un recurso bastante importante a la hora de diseñar
una interfaz gráfica y de también mediante el mismo representar algunas funcionalidades dentro de la misma aplicación. Hay colores reservados, puntos bueno, colores que son específicos y que denotan una funcionalidad o una acción específica dentro de los sistemas operativos, que ya están identificados hace bastante tiempo. Estos colores reservados son el rojo, el amarillo y el verde. Acá vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen una especificación clara del uso de estos colores. El usar el rojo, por ejemplo, el uso de este color es simplemente para generar una alerta sobre cosas importantes, sobre errores o sobre acciones que puedan denotar algún peligro o alguna acción crítica dentro de nuestra aplicación. Hacen que este color hace que le llame la atención al usuario y que le dé una alerta, una idea de que el elemento que va a seleccionar o que va a presionar puede causar algún proceso que resulte crítico o que sea importante dentro de la misma. Ahora tenemos otro tipo de alerta que usa el color amarillo, que es el de prevención. Los colores amarillos indican una toma de decisión de acciones que se puedan realizar, que si bien no son tan críticas, sí generan consecuencias dentro de la misma aplicación. Y por último, el color verde, que es un color que se usa para la representación de mensajes de éxito o de confirmación de acciones que se han realizado de forma correcta, de manera exitosa dentro de nuestras aplicaciones. Obviamente, por ejemplo, hay otras formas de representación de colores, como son en los textos, donde puede destacar alguna frase pulsada, por ejemplo, como los enlaces que se representan en colores azules, por lo general, y nos indica, le da una idea visual y consistente al usuario de qué es lo que puede llevar a cabo la acción o el presionar algún elemento con un color específico. Y de esta forma también que sepan cuáles son los elementos interactivos dentro de la misma aplicación. Vamos a cerrar acá la charla. La siguiente semana ya vamos a hacer el ejemplo práctico de lo que es un desarrollo de aplicación móvil. Vamos a utilizar el Android Studio, para lo que yo hasta el día lunes voy a subir un link de un drive donde van a poder ustedes descargarse los instaladores del JDK y del Android Studio para el sistema operativo Windows. Obviamente también les voy a pasar un link de descarga para el SDK inicial de el Android Studio. ¿Por qué les voy a pasar otro link para el SDK del Android Studio? Es porque no voy a poder subir a mi drive el SDK. El SDK es de más de 1 giga, el mínimo, el que viene por defecto para la primera instalación con Android Studio, y es de más de 70 gigas o 60 gigas el que ya viene completo con todas las APIs de los sistemas operativos existentes hasta el día de hoy y APIs o funciones, librerías para Google Play Services, por ejemplo. Por esas razones que yo les voy a pasar un link donde van a estar todos los instaladores para Android Studio y JDK sin el SDK, que ese les voy a tener que pasar otro link para que puedan descargarlo de ahí y podamos llevar a cabo el trabajo práctico, y también les pueda dar el curso y puedan llevar a cabo la aplicación móvil que vamos a desarrollar la siguiente semana con ustedes. ¿Alguna pregunta? Ok, voy a subir los videos para que los puedan ver, los voy a compartir
Mañana mismo los voy a pasar para que los suban y ustedes puedan verlos. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no tenemos más preguntas, vamos a cerrar acá la clase. Me voy a disculpar con todos, obviamente, mil disculpas por el horario poco común. Hemos tenido que extender la primera clase por un retraso mío, pero prometo que no va a volver a pasar la siguiente semana y nos vemos a las 8 con ustedes y que tengan buenas noches. Si es que no hay más preguntas, me retiro.